¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Sin Filtros. En este momento me encuentro con mis compañeros Juan Francisco y Juan Manuel. Juan Manuel. En esta ocasión les vamos a hablar sobre un tema súper importante y muy relevante, que es la revolución industrial. Un proceso histórico que marcó profundamente la economía, la sociedad y la forma de vida en el mundo. Ahora, compañeros, ¿ustedes saben cuándo ocurrió la revolución industrial? Yo sí, profe. Mire, fíjese, la revolución industrial empezó en mediados, finales del siglo XVIII, en Inglaterra. Que yo me acuerdo fue en Inglaterra, después fue a otros países de Europa, Estados Unidos y ya el resto del mundo. Antes de la revolución industrial, las personas vivían en los campos y hacían todo artesanalmente, o sea, sí, más lento, más tardado. Después de la revolución industrial, eso cambió. Ya no se hacía de uno por uno, ya se hacía más rápido por las fábricas y ya se realizaban en serie. O sea, me estás diciendo que todo se vino a industrializar y ahora de hacerlo con la mano, ahora lo hacíamos, bueno, lo hicieron con una máquina, ¿no? Sí, tal como en el principio mencionaba el compañero, cada producto, cada proceso se hacía a mano, a granel, y con el paso del tiempo fue evolucionando la técnica del trabajo para ir procesándolo y que fuera más rápido y así aumentara la producción. Sí, por eso. Pero lo importante, gracias a que se empezó a hacer eso, fue por la máquina de vapor y la locomotora. Fueron los principales inventos que proyectaron esa revolución. Pero ustedes saben, ¿qué favoreció a Inglaterra para poder ser el primero para hacer todo este tema de la revolución industrial? Que yo sepa, fueron los minerales que tenía la tierra, como el carbón y no me acuerdo si el hierro también por ahí, también era lo principal que tenía Inglaterra, que por eso se proyectó, se impulsó de volada en esto. Y creo que eso es súper importante porque pues de ahí obviamente tomaron los recursos, ¿no? Que son los recursos naturales, y adicional porque Inglaterra tenía un capital económico muy bueno en ese momento, que los ayudó a crecer, ¿no? Lo que es el tema de la industrialización. Sí, como en los tiempos de antes, que Inglaterra era una potencia económica, mantenía el monopolio sobre los demás territorios y solamente bajo las órdenes de ellos pues se hacían los procesos de trabajo. Sí, más que nada, la revolución industrial vino a mejorar tanto la economía, la sociedad y pues como quien dice pues al mundo, porque gracias a esto los productos fueron más económicos por la producción en masa que hacían. Ya no te costaba lo mismo, no sé, una silla hecha a mano que una silla elaborada en la fábrica, porque como producen en masa, pues sale más económico. Es como si una silla lo fabricara un carpintero a mano simple, ahora con máquinas industriales. No, y un dato bien importante de la revolución industrial fue que incluso la esperanza de vida de las personas era menos. ¿Por qué? Porque existía mucho el tema de la hambruna. Porque como todos lo hacían a mano en campo, entonces era como que muy, muy tardado para poder abastecer a todas las personas o todas las familias de ahí, ¿no? Del país o de la ciudad donde vivían. Y fíjate que ahora que mencionas el problema de la hambruna, pues también no había un sistema de salud que tuviera que hacer la prevención de todo el sistema de los trabajadores del campo, y mucho menos ya cuando se empezó a desarrollar la industria. Sí, tiene su lado bueno como lo que dicen, pero también tiene su lado malo, así como eso que dicen las jornadas. Pero eran jornadas no de 7 de la mañana a 12 del día, no, eran jornadas de más de 8 horas diarias seguidas trabajando, se explotaba a la gente y no nomás a los adultos, también a los niños, había explotación infantil, laboral. Más que nada también no tenían, como quien dicen, derechos de trabajadores, por eso se formaron muchas huelgas y de ahí empezó la formulación de sindicatos también. Sí, bajo el riesgo de que como no se les daba la atención debida, había grandes riesgos de guerras civiles. Sí, también. Sí, porque también fue muy consecuencia, como comentas tú, de las guerras,
porque como, o sea, fue mucha la esclavitud porque tenían que abastecer pues para todos, pero pues desafortunadamente no se daba, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles fueron unos de los grandes hitos que marcaron la revolución? La revolución, a ver, Juan, eso pues sí no me lo sé. Bueno, pues se enfocaron primero en automatizar todos los procesos de trabajo, como ya antes lo veníamos diciendo, simplificar en la manera de ahorro de tiempo, mejora de las condiciones de la producción y aumentar valga la redundancia, la producción en masa. Sí, igual uno de los inventos así que marcó, creo que ya lo comentaste hace rato, fue la máquina de vapor. Esa fue un invento súper bueno que vino a marcar, ¿verdad?, la revolución industrial. El telar mecánico también fue uno de ellos que revolucionó esto, fueron su boom en ese tiempo, fue lo que caracterizó más que nada la revolución industrial. Pero también, es a lo que decía, no todo es bueno, no todo fueron cosas buenas. También la revolución industrial fue como el mayor impacto que tuvo el medio ambiente, porque mucha contaminación que había, por lo mismo que es el vapor, muchos gases tóxicos que fueron a la atmósfera de la Tierra, y eso también empezó a perjudicar el mundo. Sí, no había un control de químicos como que estuvieran desgastados con el uso de esas máquinas, ¿verdad? Uh-huh. Porque pues pasando más adelante en el tiempo había más problemas de salud pública, que antes no había aumentado el conflicto de intereses en cuanto a la producción, que a veces se detenía y pues no había un control, ¿verdad? Y como decimos, empezaron a inventar qué bueno, pero también qué malo, porque no sabían, había gente que se enfermaba, atender una contingencia sanitaria, no sabían hacer eso, entonces tuvieron que irlo descubriendo, pues poco a poco, ¿no? Poco a poco irlo descubriendo. Estuvo muy bonito el avance, nos ayudó a todos, creo que hasta la fecha nos sigue ayudando lo que fue el tema de la revolución industrial, pero pues sigue teniendo sus pros y sus contras, ¿no creen? Sí, pues como todo también, o sea, sí vino a revolucionar el mundo, y sí, tiene sus cosas malas, pero gracias a eso estamos en un futuro tratando de mejorar y solucionar lo que causó. Claro que para todo hay algo bueno y algo malo, así que pues ni qué hacer. Pero ahorita lo bueno es que pues nos ayudó y nos facilitó muchas tareas. Eso sí. Y el chiste era de fabricar prototipos a base de las máquinas cuando comenzaron, en más productos, en más variedad para el pro del beneficio de la humanidad con el cambio del paso del tiempo. Sí, creo que sí, también la sociedad se expandió muchísimo por la revolución industrial, se hizo más grande, las ciudades se hicieron más grandes por la urbanización, se creó también las bolsas de trabajo. Las bolsas también, de trabajo. Al momento de crear una empresa, una fábrica, vamos a llamarlo así, una maquiladora, pues tenían que contratar la gente pues para poder trabajarla, ¿no? Se hicieron también, se crearon como quien dice más clases sociales, con la clase obrera y la burguesía, creo que eran los burgueses también, se creó gracias a esto. Era parte de lo que ahora vivimos, ¿va? Entre empleado, patrón, y entre más clases sociales que tuvieran que ver, ¿verdad? Sí, claro que nada de esto era justo, porque pues les pagaban, como quien dice, una miseria por muchas horas de trabajo, por explotación. Y hasta se llegaba a mencionar que era hasta 14 horas al día. Sí, imagínate. Y como comenta Juan, los bajos salarios, incluso hasta los niños también trabajaban aquí en el siglo XVIII, pues para poder, pues para que esto fluyera, ¿no? El tema de la revolución. Más que nada salir adelante, que como quieran, en la actualidad, pues ahí es muy famoso China por decir que explotan laboralmente a los niños, así que no hemos evolucionado tanto con que digamos, ¿verdad? Pues ahí vamos, un día los vamos a alcanzar. Bueno, y luego con esos movimientos, pues vino a remarcar muchas cosas que también, pues los obreros querían sus propios derechos, ¿no? Querían sus derechos de, pues, reducir las jornadas de trabajo, que los niños, pues obviamente que ya no trabajaran, entonces que ya solamente fuera pues un empleo dedicados pues a cierto tipo de personas. Sí, de hecho primero que nada empezaron
con las marchas, ¿verdad? Con lo mismo hecho de no estar de acuerdo con las condiciones en las que estaban sometidos. Sí, más que nada los movimientos que se realizaron, las protestas que se realizaron, pero gracias a esas protestas, hoy tenemos más que nada lo que se conoce como los sindicatos, que son para ayudar al trabajador, Sí, para, como que dice, para tener derechos de trabajador. Alguna dependencia gubernamental, ¿verdad? Que hiciera valer sus derechos colectivamente en grupos, y para eso ya se crearon grupos de representación, ¿verdad? Así es. Entonces, estamos hablando de una historia súper importante que vino a sentar unas bases en un mundo moderno, ¿no? Que estamos hablando del desarrollo tecnológico, de los avances científicos que hemos tenido al día a día, digo, hasta el día de hoy, desde el siglo XVIII al siglo XXI, o sea, son muchos avances científicos, ¿no? Y más que nada, pues, destacando la producción en serie. Así es. Sí. El transporte, la expansión del transporte también creo que nos ayudó bastante con el tema de la revolución, porque antes no existía un transporte como lo vemos hoy en día. Antes usaban, pues, carretas, incluso la gente cargando para transportar las cosas de un lugar a otro. Era muy pesado para ellos en ese tiempo. Más que nada por eso se creó la locomotora también, que yo sepa, a vapor, y eso los ayudó mucho, aunque en su tiempo corría como a 40 kilómetros por hora, pero para ellos era el transporte rápido, era donde transportaban toda la mercancía de volada, que hoy en día pues 40 kilómetros por hora pues no es nada, ¿verdad? Pero en su tiempo era una rapidez. Y aparte, con el paso del tiempo, empezaron a implementar un sistema de acarreo de poleas móviles. Antes eran de madera, y luego ya con el paso de la transformación industrial, lo hicieron de materiales de aluminio, para que fueran más industrializados en cuanto a soportar el soporte de más volumen en la carga de las masas de la producción. Pues bueno, la revolución fue un wow, ¿no? Un boom, porque incluso ya hasta los teléfonos celulares ya forman parte de la revolución industrial, parte, ¿no? Porque antes no existían. Entonces, creo que tenemos mucho que agradecerle que a los ingleses se les haya ocurrido, y pues gracias a su dinero, porque fue gracias a su dinero, sus minerales, pudimos, o ellos pudieron hacer ese tema de la industrialización. Y miren que ahorita, la verdad, creo que estamos súper cómodos y pues no nos está faltando pues casi nada, ¿no? Pues sí, pero como volví al tema anterior, la contaminación ambiental, o sea, también seguimos mucho con la contaminación ambiental, y es un factor que yo creo debemos de mejorar y tratar de solucionarlo antes de que se acabe. Que sea muy tarde, ¿no? Sí, ya nos vamos a morir. Más que nada con los gases del efecto invernadero, ¿verdad? En las grandes fábricas. Sí, pues toda la maquinaria que se ocupa, pues tira todos los gases. Y el daño de la capa de ozono en las grandes metrópolis de las ciudades de hoy en día. A ver, y en su opinión, esta es mi pregunta. Sí. Para cada uno de ustedes, para Juan, Gaby, ¿fue buena la revolución industrial o fue mala o qué fue para ustedes, en su opinión personal? A ver, para mí, creo que fue buena, porque creo que gracias a eso, pues hay miles de personas que tienen un trabajo. Yo sé que antes también lo tenían, pero era más reducido, los costos o el tema salarial era mucho menos. Pero la verdad yo me siento muy contenta ahorita con el tema de la industria, de que pues nos vino a ayudar bastante, ¿no? Y igual con el tema de las telefonías, que viene parte también de eso, creo que vino a cambiar muchas cosas y pues yo me siento contenta, me siento a gusto. ¿Y tú? Desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, representa un crecimiento, pero a la vez también es desacelerado, porque pierde la noción de las primeras necesidades básicas del comportamiento de la gente. En cuanto a veces, antes en los años, priorizaban mucho lo que es mejorar la condición de un trabajador con su patrón, y ahora pues eso, más y más producciones en serie, y ya de cuenta pues somos vistos como números, ¿verdad? Para aumentar la producción, en resumen, ¿no? Y no como personas como tal, muchas de las veces.
Bueno, ahí les vamos a agregar unas imágenes para que vean ustedes el tema de cómo fueron los avances desde sus inicios a cómo estamos hoy en día, ¿no? Así es. Y no olviden seguirnos en las redes sociales de Sin Filtros, tanto Instagram, YouTube, Facebook y TikTok ahora. Al rato me van a ver haciendo bailes de TikTok, ya estoy ensayando. Ahora, ahora que mencionas, bueno, me gustaría compartirles, algunas, a lo mejor son capciosos, pero es parte de la transformación que se ha evolucionado con el paso del tiempo y por lo cual seguimos padeciendo al día de hoy. Ah, claro, a ver, di unas cosas, yo ya me ando despidiendo y pues habla. Compartirles un fragmento, porque a ver. Se me hace de suma importancia. Ya les voy a leer esto. Todo, tanto como en la vida, todo tiene su orden y su secuencia. A ver, vamos a cerrar con este poema, esta reflexión matona de su amigo Juan. Dice, a lo largo de su vida, Marco Tulio Cicerón era un emperador del Imperio Romano. Explicaba sobre la situación, ¿verdad? De lo que es del Imperio Romano, de la Revolución Industrial y ahora de un mundo globalizado que vivimos, ¿verdad? Y hasta los enumeró. A ver si vamos captando la idea. Por ejemplo, el pobre trabaja y trabaja. Presente. El rico explota al pobre. La Gaby. No. El soldado protege a los dos. Válgame. Iba a decir el Juan, pero muy protegedor, como que no, ¿verdad? Sí, y así va a secuencia. El que paga impuestos, paga a los tres. ¿Ah? Pues nosotros pagamos impuestos, entonces. Sí, ya no entendí. Pero el vagabundo descansa por los cuatro. Y ahí voy, para allá. ¿Qué ganotas, digo? El borracho bebe por los 5. Válgame. Se va a presentar por los 6 si quiere, pero que sigue también. El banquero roba a los 6. Y el político. No, ese día, con eso vamos a cerrar para darnos el tiro de gracia. Sí, ya. Okay. El abogado engaña a los 7. Como toda mujer. Engaña al trabajador, al borracho, al vagabundo, al banquero. Así son. Te van a golpear, Juan, mejor. Engaña a todos. El doctor les cobra a los 8. O nomás con que no sea un doctor de aquí del IMSS, porque ese te corta la mano y luego aparte todavía te cobra mucho. ¿No? Primero te corta y luego investiga. Después... Total, llegaste con una gripe y saliste con la mano cortada. Sí, de un pie, vámonos. Y donde vamos todos a llegar algún día, el enterrador sepulta a los 9. Ah, sí me dice mi esposa que soy un enterrador. No sé por qué, pero yo no trabajo. Válgame. Y al final, el político vive feliz a costa de los 10. Claro que sí, como siempre. No, la verdad, sí, tiene razón, ¿no? Y ya para cerrar, ¿verdad? Que lo más increíble de todo esto. Todavía hay más. Eso fue, fíjate, eso él lo explicó y lo expuso en el año 43 antes de Cristo, antes de todo, pero que es totalmente válido en la actualidad. Todavía ni nacía Chuyito y ya sabían todo eso. No, pues, como dicen, cosas que miran otras gentes que nosotros a lo mejor no podemos ver más allá, ¿no? No, y nos sacan de nuestro confort y ponen todo fuera del contexto. Está reprochado con la vida usted, ¿verdad? Ánimo, Juan, ánimo. No te agüites. No te agüites. Al rato viene, no, hombre. No, eso espero. Bueno, amigo, al rato te gano la lotería. ¿Con eso terminamos ahora sí? ¿O quieren agregar algo más? No, sería todo de nuestra parte. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Chao. Chao.